¿Qué hay oculto bajo Tijuana, México y San Diego, California? El área metropolitana de San Diego-Tijuana tiene una población estimada de 5.1 millones de personas. Mirándose a través de la frontera internacional, la mexicana Tijuana y la estadounidense San Diego comparten muchas más cosas de las que aparentan, observando solo la superficie, donde las diferencias son importantes, a pesar del vigoroso crecimiento económico tijuanense. El Producto Interno Bruto de San Diego en el año del 2022 fue de $257 mil millones. El de Tijuana es de $458 mil millones de pesos mexicanos, que al tipo de cambio de hoy sería algo así como $22 mil millones. Es decir, 10 veces menos que San Diego, California. Sin embargo, estas diferencias desaparecen si se retroceden miles o millones de años en el tiempo geológico, cuando los territorios que ambas ciudades ocupan compartían una misma historia natural. Vamos a dedicar este video a lo que se encuentra bajo tierra en el área de Tijuana y San Diego, California, aprovechando la oportunidad para recordar los hitos históricos más importantes de la ciudad mexicana. El pasadizo subterráneo más largo en Tijuana que usaba la mafia. Debajo de la frontera entre México y Estados Unidos, por el área de Tijuana y San Diego, hay cosas mucho más recientes que los fósiles encontrados continuamente. En agosto de 2019, fue descubierto un sofisticado túnel de 1.313 metros de longitud que conecta un sitio industrial de Tijuana con una zona urbana de San Diego. El túnel, que se asume fue construido por una organización que comercia drogas, es el más largo relacionado con estas bandas delictivas y fue calificado como asombroso por la policía estadounidense. No es un pasadizo cualquiera, cuenta con ascensor, vía férrea para el transporte en vagonetas y sistemas de ventilación y drenaje, todo apoyado en una acometida eléctrica de alto voltaje. La entrada fue encontrada por agentes antidrogas de México y el pasadizo fue mapeado desde el lado mexicano por especialistas del Grupo de Acción de Túneles de San Diego. Situado a 21.3 metros de profundidad, el túnel tiene 61 centímetros de ancho y 1,68 metros de altura. La sofisticación y la longitud de este túnel en particular demuestran los grandes esfuerzos que las organizaciones criminales transnacionales emprenden para facilitar el contrabando transfronterizo, dijo el agente especial estadounidense, Cardell Morant. En 2013, migrantes vivían bajo tierra. En 2013, cientos de mexicanos y centroamericanos deportados desde Estados Unidos se vieron obligados a refugiarse bajo tierra en Tijuana para evitar el acoso de la delincuencia y la policía ante la imposibilidad de retornar a sus sitios de origen. Estos refugios, llamados pocitos, de 1 metro de profundidad y hasta 15 de largo, fueron excavados a lo largo de las riberas del río Tijuana, en una tierra reblandecida por las lluvias de los últimos años. Se estimaba que unas 200 personas se encontraban refugiadas en 2013 en cerca de 30 de estos pocitos o túneles, viviendo angustiadas por el riesgo de morir sepultadas en cualquier momento. Para disminuir el riesgo de colapso, los refugiados reforzaban los túneles con los maderos que arrastraba el río. Para entrar había que retirar primero el camuflaje de madera y basura que ocultaba la entrada y luego saltar, ya que no había escaleras. En esos años, hasta 100,000 personas fueron deportadas anualmente por Tijuana, convirtiéndola en la ciudad mexicana con mayor número de deportaciones desde Estados Unidos. Mastodonte descubierto hace 54 años en Tijuana. ¿Qué era un mastodonte y en qué época vivieron? En enero del año 2023, el Instituto Municipal de Arte y Cultura Tijuanense informó sobre las gestiones realizadas con la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, para trasladar a Tijuana los restos fósiles de mastodonte encontrado en la costa de la actual localidad de San Antonio del Mar, en 1968. El traslado a Tijuana de los restos fósiles más importantes descubiertos en el municipio busca concientizar a los tijuanenses y visitantes sobre la riqueza prehistórica y paleontológica de la ciudad. Tras ser descubiertos, los restos fósiles del tijuanodonte, nombre coloquial utilizado a menudo, quedaron bajo la custodia de la Universidad Baja Californiana. Los mastodontes, que no deben confundirse con los mamuts, integraron una familia extinta de mamíferos, cuyo pariente vivo más próximo es el elefante.
Con base en los restos de un mastodonte encontrados en Grecia, que incluían colmillos de 4,39 metros de longitud, se calculó que el ejemplar vivo tenía 3,5 metros de altura y pesaba unos 6.000 kilogramos. Sin embargo, los colmillos de mastodonte de mayor tamaño encontrados hasta la fecha fueron hallados en Emilia, también en Grecia, y miden 5,02 metros, pesan 400 kilogramos y pertenecieron a una hembra. Los mastodontes americanos eran algo más pequeños que los mamuts, incluso que los elefantes actuales, pero de peso similar al de estos por su constitución más robusta, especialmente en el grosor de las patas. Fray Junípero Serra llegó en 1769 a Tijuana. Antes de convertirse en la ciudad fronteriza más visitada del mundo y en la segunda ciudad mexicana en población, el territorio en el que se asienta Tijuana estaba habitado por los indígenas Kumeyaay durante la época prehispánica. El primer europeo en navegar por la región fue el español Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, quien partiendo de la actual Ensenada, en Baja California, llegó a la bahía de San Diego, a la que llamó San Miguel. El primer europeo que pisó el suelo de la actual Tijuana fue el misionero franciscano español, Fray Junípero Serra, en 1769. El misionero franciscano pasó su último día en la región donde está asentada la ciudad de Tijuana, antes de llegar a la boca de la bahía de San Diego, donde se encontraban las naves. En esa época, la región formaba parte del Virreinato Español de la Nueva España. Ese mismo año de 1789, Fray Junípero fundó la misión de San Diego de Alcalá, la cual empezó a ser el centro del proceso de evangelización de los indios, de las comunidades cercanas, incluyendo las asentadas en la actual Tijuana. Hacia finales del siglo XVIII, la misión de San Diego contaba con la población nativa más numerosa en la Alta California, con más de 1,400 indios recién convertidos al cristianismo, que vivían alrededor del establecimiento misional. Época de las misiones en Tijuana. En 1769, Fray Junípero Serra asentó en su diario: día 1 de julio, 1769, sábado, octava de San Juan Bautista. Emprendimos de buena mañana nuestra última jornada, no lejos de la boca donde estaban dando fondo los paquebotes San Carlos y San Antonio. La misión de San Diego de Alcalá atendía material y espiritualmente el territorio, que por el sur comprendía el Valle de Tijuana, que también marcaba la frontera entre la Alta y la Baja California, establecida en el concordato entre los franciscanos y los dominicos, firmado el 7 de abril de 1772, que había sido legalizado por el virrey Antonio Bucareli y Ursúa. Aunque esta demarcación era confusa, se da por cierto que el Valle de Tijuana pertenecía a la Alta California. En ruta hacia el territorio franciscano de la Alta California, el 19 de agosto de 1773, Fray Francisco Palou marcó físicamente el límite entre las dos Californias, con una gran cruz que hizo colocar entre las peñas de un cerro, situado frente a los Médanos, lugar que después fue llamado El Descanso. En virtud de esta divisoria, los campamentos indígenas o rancherías de La Punta, Otay, Tijuana, Milijó, San Isidro, San Antonio Abad o San Antonio de los Buenos, Jamul, Rosario y Tecate pertenecían a la circunscripción territorial de la misión de San Diego de Alcalá. Época de las rancherías. La Guerra de Independencia de México casi pasó desapercibida en la misión de San Diego de Alcalá y en toda la Alta California por la lejanía y la falta de comunicación con los centros urbanos del virreinato. En 1829, ya en el México independizado y en los últimos años de la época misional, Santiago Argüello Moraga recibió del gobierno de las Californias un lote de 6 sitios de ganado mayor, equivalentes a 10,000 hectáreas, que fue llamado después Rancho Tijuana. En 1834, el gobierno mexicano secularizó la misión de San Diego de Alcalá y repartió la mayor parte de sus tierras entre exsoldados de la Guerra de Independencia. Más allá de San Diego fueron fundados otros ranchos que ayudaron a fortalecer la economía local, entre ellos varios que ocupaban territorios de la actual Tijuana, como el Rancho San Antonio, Rancho Cuero de Venados, Rancho Cerro Colorado y Rancho San Isidro. En 1846, con la intervención estadounidense en México, la Marina de Guerra de Estados Unidos invadió las Californias. 2 años después, México tuvo que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdiendo más de la mitad de su territorio, incluyendo Texas, Alta California, Nuevo México y Arizona. Tijuana en la Rebelión de la Baja California. La Rebelión de Baja California es el nombre dado a los sucesos políticos y a la campaña militar anarquista liderada, en 1911,
por el Partido Liberal Mexicano en el norte de Baja California. En estos hechos que ocurrieron en el contexto de la Revolución Mexicana y apoyados por grupos maderistas, los rebeldes enfrentaron al ejército del régimen de Porfirio Díaz y de su sucesor provisional, Francisco León de la Barra. Entre enero y mayo de 1911, el ejército liberal dirigido por los hermanos anarquistas Flores Magón se apoderó de dos plazas fronterizas importantes, Mexicali y Tijuana. Tijuana, que en mayo de 1911 contaba con menos de 100 viviendas, fue asaltada por un grupo de mexicanos y extranjeros, dirigido por los hermanos Flores Magón, que aspiraban a fundar una república socialista en Baja California. La población de Tijuana se sintió agredida por el filibusterismo de los asaltantes y los enfrentaron bajo el liderazgo del teniente Miguel Guerrero. Los anarquistas fueron derrotados en la llamada Batalla de Tijuana, debiendo retornar a territorio estadounidense, después de su intento fallido por fundar la que habría sido la primera república socialista de la historia. Tijuana, en la Ley Seca. El movimiento moralista que desembocó en la Ley Seca estadounidense en 1920 tuvo unos antecedentes en California, casi una década antes. En 1911 fueron prohibidas en California las cantinas y las carreras de caballos, pero los emprendedores, bebedores y apostadores del sur californiano no se cruzaron de brazos, sino que cruzaron la frontera hacia la joven población de Tijuana. Los promotores de los negocios relacionados con el alcohol, el juego y el trabajo sexual empezaron a trasladarse a la localidad baja californiana para atender a la numerosa clientela que había quedado desatendida en San Diego, Los Ángeles y otras ciudades californianas cercanas. En 1915 fue inaugurada la feria típica de Tijuana, y por esa misma época ya funcionaba el Hotel Hidalgo, que sería un antecedente de lo que después fue el Casino Agua Caliente. Este complejo se ubicaba en la parte sur del rancho de Tijuana, propiedad de la familia Argüello. En 1917, el jefe político del Distrito Norte del Territorio Federal de Baja California, Esteban Cantú Jiménez, decretó la creación de los municipios de Tijuana y Tecate. En 1924 fue establecido el Hipódromo de Tijuana, así como el Foreign Club, que llegó a ser el casino y club nocturno más popular de la ciudad durante varios años, hasta ser eclipsado por el Agua Caliente. Casino Agua Caliente. En 1926, el gobernador del Distrito Norte del Territorio Federativo de la Baja California y futuro presidente de la República, general Abelardo L. Rodríguez, compró a la familia Argüello una fracción del rancho Tía Juana, que incluía unos manantiales de agua caliente. Rodríguez y otros socios estadounidenses fundaron el centro turístico Agua Caliente, con hotel de lujo de 50 habitaciones, casino, galgódromo, hipódromo, campo de golf y aeródromo que recibía vuelos de San Diego y Los Ángeles. Estrellas de Hollywood como Clay Gable, Douglas Fairbanks, padre e hijo, los hermanos Marx, Buster Keaton, Johnny Weissmuller, Dick Powell, Jan Harlow, Jimmy Durante y Bing Crosby se hicieron asiduas de Agua Caliente y del corredor Tijuana-Ensenada. Muchos gángsteres estadounidenses de la época, como Al Capone, visitaron el centro turístico y casino. La ley seca fue derogada en Estados Unidos a finales de 1933 y Tijuana tuvo que reinventarse económicamente, esta vez a través del comercio transfronterizo legal e ilegal. En 1935, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas prohibió los casinos en todo el país y Agua Caliente, Foreign Club y otros establecimientos tijuanenses fueron clausurados. 2 años después de su clausura, el centro turístico Agua Caliente fue expropiado para establecer el centro escolar industrial. Años 30 a 50. El 16 de febrero de 1938, se produjo una violenta revuelta en Tijuana, cuando más de 1,000 tijuanenses intentaron ajusticiar a Juan Castillo Morales, un soldado acusado de agredir sexualmente a una niña de la ciudad. Los amotinados incendiaron el Palacio Municipal y la sede de la policía. Castillo fue sumariamente enjuiciado por una corte marcial, condenado a muerte y fusilado al día siguiente, naciendo la leyenda urbana de Juan Soldado. En 1940 se empezó a pedir pasaporte a los mexicanos para cruzar la frontera con Estados Unidos. El 22 de diciembre de 1951 se produjo un incendio en el Salón del Coliseo, durante una posada para niños de bajos recursos, con la finalidad de que pasaran las fiestas navideñas en mejores condiciones. El incendio comenzó por un cortocircuito, tras una pelea, muriendo decenas de personas, algunas aplastadas tratando de salir del local, que contaba con solo una salida de emergencia. Entre los muertos, se contaron varios valerosos vecinos que intentaban ayudar en la evacuación.
En 1952, Baja California pasó de territorio federal a estado federado, y el 1 de mayo de 1954 fue instalado el primer ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Años 60 a 90. En 1960, Telesistema, la actual Televisa, inició sus transmisiones en Tijuana, y ese mismo año comenzó la construcción de la carretera escénica hacia Ensenada. En 1965, empezó el programa de empresas maquiladoras, que tendría un impacto decisivo en la economía de la ciudad. En 1970 fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, y durante esa década se realizó la canalización del río Tijuana, un proyecto de alto impacto para el desarrollo urbano de la ciudad. El 30 de enero de 1980, la presa del río Tijuana tuvo que ser aliviada, pero el desahogo se realizó a las 2 de la madrugada y sin un anuncio con suficiente anticipación, muriendo una cantidad no precisada de personas. En 1988, la Madre Teresa de Calcuta estuvo en Tijuana, visitando algunas de sus barriadas más populares. El 23 de marzo de 1994, se produjo uno de los hechos más dramáticos en la historia de Tijuana, cuando Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, fue asesinado a balazos durante un acto político en el barrio Lomas Taurinas de la ciudad. Este hecho conmovió a todo México y puso a Tijuana en el foco nacional e internacional. Otro túnel, el 10 de julio de 2024. El 10 de junio de 2024, las autoridades mexicanas identificaron otro túnel, utilizado para el comercio de drogas al lado de la aduana del puerto fronterizo de Otay, en Tijuana. Según informaciones, las autoridades fueron alertadas por una llamada anónima, e inmediatamente el lugar quedó bajo custodia del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California dijo que este era el primer túnel localizado en 2024 y el tercero durante los últimos 4 años en la misma zona. Es el primer túnel que se localiza este año, pero es una investigación de orden federal. De momento no hay detenidos, pero está en un área de parque industrial y los dueños serán parte de la investigación, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán. Fósiles marinos de hace 5 millones de años. A solo unos 2 kilómetros de la orilla del mar, en la demarcación Playas de Tijuana, los fósiles con más de 5 millones de años de antigüedad casi pasan inadvertidos en un área de importancia paleontológica que no está protegida. Esta reserva fósil data del Plioceno, época geológica durante la cual los primates extintos, Australopithecus, ya vagaban por la Tierra andando en 2 pies. Los fósiles tijuanenses son restos de organismos, especialmente varios tipos de caracoles y almejas, preservados en rocas. En Baja California se pueden encontrar hasta 7 zonas de fósiles de alta importancia, con una antigüedad de 10 hasta 17 millones de años, dice el paleontólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Aranda. Sin embargo, estas zonas paleontológicas aún esperan por protección, y la memoria fósil se encuentra en riesgo de destrucción por los equipos pesados que participan en la urbanización del área. La gente ni sabe que hay fósiles ahí. Tú puedes caminar por esas calles y ves los fósiles petrificados dentro de rocas, dice Moisés López, arquitecto de una empresa de construcción, que dio aviso a las autoridades. Aranda advierte sobre la existencia de un mercado negro de fósiles. Métete a Facebook y vas a encontrar un mercado abierto de fósiles, señala. Por uno de estos pequeños fósiles con una antigüedad de 3 millones de años, pueden pagarse hasta 3,000 pesos mexicanos, unos $150. En San Diego se encuentra la zona paleontológica Cerruti Mastodon, que se ha encontrado ahí. Los mastodontes vagaban por el territorio que hoy ocupan tijuanenses y sandieguinos. En el condado californiano de San Diego se encuentra el yacimiento de mastodontes de Cerruti, un sitio paleontológico y posiblemente arqueológico. Una colección de huesos rotos de mastodonte fue encontrada en el lugar en 2017 y los especialistas les calcularon una antigüedad de 130.700 años. Los huesos fueron encontrados con piedras que mostraban marcas de uso e impacto entre la arena de grano fino. Los investigadores han teorizado que estas marcas posiblemente fueron causadas por la rotura intencional de los huesos por parte de los homínidos al usar las piedras. De ser así, esto significaría que la presencia humana en las Américas es mucho más antigua que los 26,000 años atrás aceptados generalmente como máximo. El sitio excavado por primera vez entre 1992 y 93 lleva el nombre del paleontólogo estadounidense Richard Cerruti, quien lo descubrió durante una ampliación de la Ruta Estatal 54.
Los restos fósiles recuperados de un macho joven de mastodonte incluyen 2 colmillos, 3 molares, 16 costillas, 4 vértebras, 2 sesamoideos, 2 huesos de falange y más de 300 fragmentos óseos. También se encontraron en el yacimiento los restos de un mamut, un camello, un perezoso terrestre, un caballo y un lobo terrible. ¿Qué animales antiguos vivían en Tijuana, San Diego, cuyos fósiles se encuentran bajo tierra actualmente? Aunque actualmente solo quedan 2 especies elefantinas supervivientes, elefante asiático y elefante africano, el registro fósil revela que el árbol genealógico del orden de los proboscideos era antiguamente muy tupido, con representantes que habitaron, en momentos determinados, todos los continentes con excepción de Australia y la Antártida. Este registro fósil comienza hace al menos 50 millones de años en África e incluye periodos de especiación, dispersión y extinción. Los proboscideos llegaron a América del Norte desde Asia durante la parte media del Mioceno, hace aproximadamente 15 millones de años. En 1986 fueron recolectados los restos de un mamut de 1 millón de años en el Parque Estatal del Desierto de Anza Borrego, al este del Condado de San Diego. El hallazgo incluyó un esqueleto casi completo, con colmillos de 3 metros de longitud. En 1993, durante las mejoras de la Ruta Estatal 54, se encontraron los restos de mastodonte, mamut, camello, perezoso terrestre, caballo y lobo terrible ya señalados. En 1994 se hallaron los restos de otro mastodonte, durante la construcción de un centro comercial en Oceanside. La construcción de otro centro comercial en Oceanside, en 2001, permitió descubrir el esqueleto parcial de un mamut colombino adulto. En 2002 fueron encontrados los esqueletos parciales de otro mamut colombino y de un mastodonte americano durante la construcción de un complejo de viviendas en el valle del río San Luis Rey. En 2007 se hallaron restos fósiles de mastodontes cerca de la intersección de College Boulevard y el Camino Real, en el norte de Carlsbad, en depósitos fluviales de 120.000 años de antigüedad. Restos de estos y otros animales antiguos que vivían en la región de Tijuana, San Diego, continúan bajo tierra. Los dinosaurios Lambeosaurus y Albertosaurus vivieron en Tijuana, San Diego, durante 40 millones de años. Justo cuando los primeros dinosaurios estaban evolucionando en el periodo Triásico, el único supercontinente del mundo comenzó a fragmentarse y América del Norte se desplazó hacia el oeste. El fondo marino con diminutos fósiles de ammonites formó las montañas de Cuyamaca. El sur de California y el oeste de México habían comenzado con un nuevo arco volcánico en alta mar, un vecino peligroso de la placa tectónica más próxima. Los últimos dinosaurios del mundo disfrutaron de esta nueva costa durante unos 40 millones de años. El Lambeosaurus, un herbívoro de cresta a pompadour, y el Albertosaurus, un tiranosaurio más pequeño, de 9 metros de largo, habitaron la región. El Aletopelta comsi, un robusto y acorazado dinosaurio anquilosáurido, única especie conocida del género extinto Aletopelta, se ha encontrado solo en la zona del oeste de México y el sur de California. Recibió el apodo de Anquilosáurido de Carlsbad en honor de la ciudad del condado de San Diego, cerca de la cual fue descubierto. Por más de 60 millones de años, osos titánicos, armadillos gigantes, rinocerontes lanudos y más de una docena de especies de caballos ancestrales deambularon y galoparon por la región, de donde ahora se asientan Tijuana y San Diego. En el siguiente periodo, el Neógeno, un territorio se separó de la costa oeste del actual México para convertirse en una península con un cuerpo de agua casi totalmente rodeado de tierra, los llamados, mucho después, Baja California y Marte Cortés. Identificada en San Diego una nueva especie de tigre dientes de sable extinta, a partir de un fósil encontrado en 1997. Después de un cuarto de siglo de su descubrimiento, en 2022 fue identificado en San Diego el fósil de un tigre dientes de sable extinto. Los restos corresponden a una nueva especie del género Félido Smilodon, que apareció a finales del Plioceno en Norteamérica y se extendió por América del Sur durante el Gran Intercambio Americano. El descubrimiento está ayudando a los científicos a llenar vacíos del rompecabezas animal, aportando información sobre un depredador que ha cautivado desde hace tiempo a los aficionados a la historia natural, especialmente por sus enormes caninos con forma de sable. El lobo antiguo sandieguino, llamado Pangurban, se une a Diegolaurus, o gato de San Diego, otra nueva especie extinta de dientes de sable, identificada en la ciudad californiana en 2021. Me resultó fascinante analizar algunos de los aspectos que vemos en San Diego, para entender cómo llegamos hasta aquí. Y por supuesto, los adorables y carismáticos y aterradores carnívoros son una parte muy divertida
de todo esto, dijo la paleontóloga del Museo de Historia Natural de San Diego, Ashley Post, quien dirigió el equipo internacional que hizo el descubrimiento. El fósil de Pangurvana fue encontrado en 1997 en el transcurso de una construcción en Scripps Ranch, San Diego, siendo cuidadosamente conservado, pero no fue hasta después del inicio de la reciente crisis mundial de salud que comenzó a ser investigado. Sobre el trozo de mandíbula con un diente, Post dijo: aunque parezca un trozo pequeño, es una pieza muy importante. En los mamíferos, los dientes son como nuestro chip de identificación. Es probable que Pangurvana vagara por el territorio del actual San Diego hace unos 38 millones de años. Perro antiguo de hace 28 millones de años en San Diego. Hace unos 14.000 años, los primeros humanos cruzaron el estrecho de Bering hasta América del Norte, con caninos, perros domesticados que usaban para cazar. Pero mucho antes de que esos caninos llegaran a Norteamérica, había especies de cánidos depredadores parecidos a perros que cazaban en las praderas y los bosques de las Américas. Un raro y casi completo esqueleto fosilizado de una de estas especies extintas hace mucho tiempo fue descubierto en 2019 por paleontólogos del Museo de Historia Natural de San Diego. El fósil pertenece a un grupo de animales llamados Arquesions, que significa perro antiguo. Estaba incrustado entre dos grandes trozos de arenisca y lutita, desenterrados en 2019 durante una construcción en el área de Otter Ranch, en el condado de San Diego. El fósil data de finales del Oligoceno y se cree que tiene entre 24 y 28 millones de años. El hallazgo ha sido muy importante para los investigadores del museo, ya que está ayudando a responder preguntas sobre estos antiguos caninos. Caminaban de puntillas como sus parientes actuales, vivían en los árboles o hacían madrigueras. ¿Qué comían y quiénes se los comían? ¿Es una nueva especie extinta en ser descubierta? Es como si hubieras encontrado una rama de árbol, pero necesitas más ramas para descubrir qué tipo de árbol es, dijo la asistente curatorial Amanda Lynn, quien pasó casi 120 horas desenterrando parcialmente el frágil esqueleto de la roca, en algunas partes tan delgado como el papel. ¿Qué crees que haya más oculto bajo la tierra en Tijuana y San Diego? ¿Crees que haya más secretos bajo Tijuana? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan que hay oculto bajo Tijuana, México y San Diego, California. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.